El silencio de mi casa siempre había sido mi compañero. Un arrullo tibio que me recordaba a mi difunto esposo, a las risas de mi hijo cuando era niño, a una vida entera construida entre estas paredes. Pero esa tarde, el silencio se rompió de la forma más cruel imaginable. Sostenía el teléfono en mi mano, el té se enfriaba en la mesita de al lado y el corazón se me había quedado suspendido en el pecho. Acababa de recibir un mensaje de audio de Lara, mi nuera. Esperaba una tontería, quizás una foto de sus vacaciones o una queja sobre el trabajo. En cambio, lo que llegó a mis oídos fue una conversación que no era para mí. La voz de Lara, afilada y llena de un desdén que nunca me había mostrado, flotaba en mi sala de estar, arrancándome el aire. Estaba hablando con una amiga, y sus palabras eran puñales helados que se clavaban directamente en mi alma, uno tras otro, sin piedad alguna. «No te preocupes, amiga. Diego lo tiene todo bajo control», decía Lara, con una risa que sonaba como cristales rotos. «La vieja sentimental firmará cualquier cosa que le ponga delante. Él solo tiene que poner su cara de buen hijo, decirle un par de cosas sobre cómo este negocio nos asegurará el futuro, y ella caerá redonda». Cada palabra era un eco que rebotaba en las paredes de mi memoria, profanando cada recuerdo de amor y sacrificio. La vieja sentimental, así se refería a mí, la mujer que le había abierto las puertas de su casa y de su corazón, la abuela que soñaba ser. Y Diego, mi Diego, el niño que acuné en mis brazos, el hombre por el que recé cada noche, era el arquitecto de este engaño. El audio continuaba, revelando los detalles de su plan: convencerme de vender la casa familiar, mi único patrimonio, por una suma ridícula para financiar uno de sus negocios turbios. El impacto fue físico, una ola de frío que comenzó en la nuca y se extendió por toda mi espalda, dejándome paralizada en mi sillón de orejas. Sentí cómo la sangre huía de mi rostro y un sabor amargo, metálico, me inundó la boca. Era el sabor de la traición en su forma más pura y devastadora. La voz de mi hijo, mi propio hijo, se unió a la conversación en un fragmento que Lara debió grabar previamente. «Mamá vive en su mundo de recuerdos, ni siquiera se dará cuenta del valor real. Para ella, el valor es emocional, y yo sé exactamente qué botones tocar». Escucharlo hablar de mí con esa frialdad calculadora, como si yo fuera un obstáculo, un simple peón en su tablero de ajedrez, me rompió por dentro de una manera que ni la muerte de mi esposo había logrado. El dolor era tan agudo, tan insoportable, que tuve que llevarme una mano al pecho, tratando de contener los pedazos de mi corazón roto. No lloré. Las lágrimas se quedaron atrapadas en mi garganta, formando un nudo que me ahogaba. Solo podía mirar a través de la ventana, al viejo roble que mi esposo y yo plantamos cuando compramos esta casa. Sus ramas, ahora desnudas por el otoño, parecían tan frágiles y expuestas como me sentía yo. ¿Cómo era posible? ¿Cómo el amor de una madre podía ser correspondido con una daga tan afilada? Repasé mentalmente los últimos meses, las visitas más frecuentes de Diego, sus abrazos más largos, sus preguntas inocentes sobre mis finanzas, sobre si me sentía sola en una casa tan grande. Todo encajaba ahora. Cada gesto de supuesto cariño era una pieza de su cruel rompecabezas. Me había estado engañando, manipulando con la maestría de un extraño, no con el amor de un hijo. La humillación ardía bajo mi piel, más dolorosa que la propia traición. Me levanté, mis piernas temblaban como si fueran de gelatina, y caminé hacia el aparador donde guardo las fotografías familiares. Allí estaba él, Diego, en su graduación, con su toga y birrete, abrazándome con una sonrisa que en ese momento me pareció el sol. A su lado, en otra foto, Lara, el día de su boda, mirándome con una dulzura que ahora sé que era puro veneno. ¿Todo había sido una mentira? Cada «te quiero, mamá», cada gesto de afecto, había sido parte de esta farsa monumental. Me sentí increíblemente estúpida, una anciana ingenua y confiada que había sido burlada por las dos personas en las que más confiaba. El amor incondicional que sentía por mi hijo me había cegado. Me había convertido en el blanco perfecto para su codicia y su falta de escrúpulos.
Pero mientras observaba mi reflejo en el cristal del portarretratos, vi algo más allá del dolor en mis ojos. Vi las arrugas que contaban historias de noches sin dormir, cuidando a un niño, enfermo, de turnos dobles para pagar su universidad, de una vida entera de sacrificios hechos con amor. Y debajo de esa capa de tristeza y desilusión, una chispa comenzó a encenderse. Una chispa de la mujer que fui, antes de ser solo mamá. La enfermera que enfrentó la vida y la muerte con la cabeza en alto. La esposa que luchó junto a su marido para construir un hogar. Ellos habían cometido un error fatal. Creían que esa mujer había desaparecido, que solo quedaba una anciana sentimental y fácil de manipular. No sabían que el dolor a veces no te destruye, sino que te recuerda quién eres realmente. Volví a sentarme, cogí el teléfono y reproduje el audio una vez más. Esta vez, no para sentir el dolor, sino para grabarme cada palabra, cada matiz de desprecio en sus voces. Lo escuché con una nueva claridad, con una frialdad que me sorprendió a mí misma. La conmoción inicial estaba dando paso a una calma gélida, a una resolución que se asentaba en el fondo de mi alma. Ellos habían trazado su plan, habían movido sus piezas con la arrogancia de quienes se creen más listos. Pensaban que la partida ya estaba ganada, que yo era solo un sacrificio necesario en su camino hacia la riqueza. Pero se equivocaban. No tenían ni la más remota idea de que su propio descuido me había entregado el mapa de su traición. Y en ese momento, en el silencio de mi sala profanada, tomé una decisión. No habría gritos, no habría confrontaciones histéricas. No les daría la satisfacción de verme rota. Si querían jugar, jugaríamos, pero lo haríamos con mis reglas. Ellos creían conocer a la vieja sentimental, a la madre abnegada dispuesta a todo por su hijo. Estaban a punto de descubrir que también existía Carmen, una mujer que había aprendido a lo largo de 67 años que la justicia, a veces, no hace ruido. Es silenciosa, paciente y se sirve en el momento exacto. Y yo tenía todo el tiempo del mundo para preparar la mesa. Ellos no sabían que en su intento por destruir mi mundo, solo habían conseguido despertar a la leona que dormía dentro de mí. Mi nombre es Carmen Rodríguez y tengo 67 años. Hace 10 que soy viuda. 10 años desde que el amor de mi vida, mi Antonio, me dejó para siempre en esta casa que habíamos llenado de sueños. Desde entonces, mis días transcurren en una cadencia tranquila, marcada por el sol que se filtra por la ventana de la cocina y el aroma del café recién hecho. Vivo de una modesta pensión, lo suficiente para no tener lujos, pero sí para cuidar de mi pequeño jardín y mantener encendida la calefacción en invierno. Esta casa no es solo un conjunto de ladrillos y tejas, es el santuario de mis recuerdos, el último bastión de la vida que construí con tanto esfuerzo. Cada rincón guarda una anécdota, cada objeto una emoción, y hasta ahora pensaba que envejecer aquí, rodeada de mis fantasmas amables, era el único destino posible para mí. Creía que mi vida ya estaba escrita, pero qué equivocada estaba. Mi rutina es sencilla, casi un ritual. Me levanto con el alba, cuando el mundo aún está en silencio, y mi primer saludo es para las rosas de mi jardín. Hundir las manos en la tierra, sentir su humedad y su frescura, me conecta con algo fundamental, algo real. Es una terapia silenciosa que me enseñó mi marido. Él decía que la tierra nunca miente y siempre devuelve lo que le das. Después del jardín, viene el desayuno, lento, mientras leo el periódico local de cabo a rabo, más por costumbre que por interés. Por las tardes, me dedico a la costura o a mi club de lectura, mi única vida social verdadera. Preparo la cena incluso sabiendo que comeré sola, porque el acto de cocinar, de seguir las recetas que le encantaban a Antonio y a Diego, es una forma de sentir que no todo está perdido, que el calor de un hogar sigue vivo. La gente me ve como una mujer frágil, pequeña, encorvada por los años, y quizás tengan razón en parte. Mis manos, llenas de venas y manchas, delatan una vida de trabajo duro. Fui enfermera durante más de 40 años, un trabajo que te enseña a partes iguales sobre la compasión y la fortaleza. Vi nacer y morir, celebré recuperaciones milagrosas y sostuve manos en sus últimos suspiros.
Esa profesión me curtió la piel y el alma. Me enseñó a leer el dolor en los ojos de los demás, a anticipar una crisis antes de que estallara. Pero también me hizo creer, quizás ingenuamente, en la bondad inherente de las personas, sobre todo de aquellos a quienes amaba. Creí que mi capacidad para cuidar me hacía inmune a la maldad, sin darme cuenta de que el amor incondicional puede convertirse en una venda que te impide ver la verdad. Mi mayor debilidad, mi talón de Aquiles, siempre ha sido y será mi hijo, Diego. Desde que Antonio se fue, volqué en él todo el amor, toda la atención y toda la energía que me quedaba. Se convirtió en el sol alrededor del cual giraba mi pequeño universo. Justificaba sus ausencias, perdonaba sus olvidos, celebraba sus logros como si fueran míos. Me enorgullecía de su ambición, de su vida lujosa que tanto contrastaba con mi sencillez. Creía que su éxito era el reflejo de mis sacrificios, la prueba de que yo había sido una buena madre. No quería ver, o quizás no podía, que el niño agradecido que yo recordaba se había transformado en un hombre que veía a su madre, no como un refugio, sino como un recurso del que disponer a su antojo. Mi amor me había vuelto ciega, sorda y tonta. Sin embargo, en mi interior, bajo las capas de madre y viuda, la mujer que fui nunca desapareció del todo. Mi pequeño club de lectura, formado por 3 vecinas tan viudas y solitarias como yo, es mi ancla a la tierra. Nos reunimos cada jueves con una taza de té y galletas, y no solo hablamos de libros, hablamos de la vida, de política, de nuestros miedos y de nuestras pequeñas alegrías. Esas conversaciones me mantienen la mente afilada, me obligan a ver el mundo desde otras perspectivas, a analizar personajes y motivaciones. Son mi gimnasio mental. Diego siempre se burló de mis tardes de viejas, sin entender que en esas tardes yo me reconectaba con Carmen, la mujer curiosa e inteligente que él nunca se molestó en conocer. Esa parte de mí, la que analiza y cuestiona, es la que ahora está despertando de su largo letargo. Físicamente, los años no han pasado en vano. El espejo me devuelve la imagen de una mujer con el pelo completamente blanco, recogido siempre en un moño sencillo, y unos ojos color miel que han visto demasiado. Llevo las gafas siempre colgando de la cuello y mis vestidos son sencillos, de flores discretas, casi un uniforme. Pero si alguien se fijara bien, vería que mi espalda, a pesar de todo, se mantiene recta. Es el último vestigio de la disciplina de enfermera, la orden silenciosa de no derrumbarse, de mantenerse en pie sin importar la gravedad de la herida. Mis manos, aunque arrugadas, conservan la firmeza de quien ha salvado vidas y ha trabajado sin descanso. Son las manos de una luchadora, y aunque últimamente solo las usaba para la jardinería, no han olvidado cómo pelear. La soledad, debo admitirlo, ha sido una compañera difícil en estos 10 años. A menudo, por las noches, le hablo a la fotografía de Antonio que tengo en la mesilla. Le cuento mi día, le pido consejo, le pregunto si él también ve la distancia que ha crecido entre Diego y yo. Esta soledad me hizo más vulnerable. Me aferré a las migajas de atención de mi hijo como si fueran un banquete. Cada llamada suya, cada visita fugaz, era un evento que yo atesoraba y magnificaba. Quizás por eso me negué a ver las señales, las pequeñas mentiras, la forma en que sus ojos a veces se desviaban cuando me hablaba de sus grandes negocios. Anhelaba tanto su amor y su compañía que preferí construir una fantasía a enfrentar la dolorosa realidad que ahora me ha explotado en la cara. El contraste entre mi vida y la de Diego y Lara es abismal. Yo vivo contando cada céntimo, mientras ellos publican fotos de viajes a lugares exóticos, cenas en restaurantes carísimos y ropa de marca. Nunca sentí envidia, de verdad que no. Al contrario, sentía un orgullo profundo y un poco tonto. «Mira, Antonio», le decía a su retrato. «Mira lo lejos que ha llegado nuestro muchacho. Todo valió la pena». Me alegraba de su felicidad, sin cuestionarme los cimientos sobre los que estaba construida. Me bastaba con que me llamara de vez en cuando, con que me dijera que me quería, para sentir que mi misión en la vida se había cumplido. Ahora me doy cuenta de que yo no era parte de su mundo brillante. Solo era la vieja ancla que pensaban soltar para navegar más ligeros.
Y así, aquí me encuentro. Carmen Rodríguez, 67 años, viuda, madre de un traidor y dueña de un corazón hecho añicos. Una mujer que hasta ayer se contentaba con el perfume de sus rosas y la compañía de sus libros. Pero el audio de Lara no solo rompió mi corazón, también rompió el caparazón en el que me había refugiado. Ellos esperan que llore en un rincón, que me consuma en mi propia pena, hasta que no quede nada de mí, y entonces firmar sus papeles. Creen que soy débil, una reliquia del pasado, pero están a punto de aprender una lección muy importante. Nunca, nunca subestimes la fuerza de una mujer que ya no tiene nada que perder y toda una vida de dignidad por defender. Mi guerra no será con armas ruidosas, sino con la inteligencia y la paciencia que ellos creen que no poseo. Mi historia, la verdadera, apenas comienza a escribirse. Y me pregunto, ¿alguna vez te has sentido invisible para las personas que más amas? ¿Has tenido que encontrar una fuerza que no sabías que tenías para seguir adelante? Me encantaría leer tu experiencia en los comentarios. Si crees que mi viaje merece ser contado, suscríbete y acompáñame a descubrir qué sucede cuando una madre decide que ya ha sacrificado suficiente. Porque esta historia ya no es solo sobre mi dolor, sino sobre mi renacimiento. Y quiero compartir cada paso de este camino contigo. Quizás juntos podamos aprender algo sobre la justicia, el respeto y el inmenso poder de la dignidad. Mi familia es pequeña, un triángulo roto formado por mí, mi hijo Diego y su esposa, Lara. Nunca tuve más hijos, y Diego y Lara nunca me dieron nietos. Era una espina que llevaba clavada en el alma, un anhelo silencioso que guardaba para mis conversaciones con el retrato de Antonio. No es el momento adecuado, Carmen, me decía Lara con su sonrisa perfectamente ensayada cada vez que el tema surgía. Queremos darles a nuestros hijos la mejor vida posible, y eso requiere una base financiera sólida. Yo asentía, comprensiva, admirando su supuesta prudencia y responsabilidad, sin darme cuenta de que en su ecuación de la mejor vida posible, yo era una variable a eliminar. No querían lazos que los ataran a un pasado modesto. Querían un futuro brillante, y para ellos, yo era solo una sombra de ese pasado que se negaba a desaparecer del todo. Diego, mi único hijo, es el sol en torno al cual siempre ha girado su propia vida. Para el mundo exterior, es un hombre encantador, carismático y exitoso. Viste trajes caros, conduce un coche de lujo y habla con esa seguridad magnética que hace que la gente confíe en él al instante. Yo misma caí en su hechizo durante 40 años. Para mí, era mi niño, el chico de ojos soñadores que prometía cuidarme cuando fuera mayor. Pero detrás de esa fachada de hijo perfecto se esconde un hombre hueco, carcomido por una ambición desmedida. Su verdadera motivación no es construir un futuro seguro, como le gusta decir, sino acumular símbolos de estatus. Me ve a mí y a esta casa no con amor o gratitud, sino como el último obstáculo, un activo inmovilizado que le impide alcanzar el siguiente peldaño en su escalada social. Su codicia no conoce límites morales. Él cree merecerlo todo, que el mundo le debe una vida de lujos por el simple hecho de ser él. En su mente, mis sacrificios no fueron un regalo de amor, sino una inversión que ahora le toca a él cobrar. Esta casa, para él, no huele a las galletas de su infancia ni resuena con las risas de su padre. Huele a dinero estancado. Su plan no es solo un acto de crueldad, es, desde su retorcida perspectiva, un acto de justicia. Se ha convencido a sí mismo de que está liberando un capital que yo, en mi sentimentalismo, no sé aprovechar. Es un maestro del autoengaño, capaz de justificar la traición más vil como una necesidad empresarial, un paso lógico en su camino hacia la grandeza que cree que le corresponde por derecho de nacimiento. Y luego está Lara, la cómplice silenciosa y la arquitecta de gran parte de mi aislamiento. Es tan materialista y fría como él, pero su método es más sutil, más venenoso. Lara no ataca de frente. Ella teje telarañas de sugerencias bien intencionadas y falsos halagos. Es la que siempre apoyó a Diego en sus planes, la que le susurraba al oído que merecía más, que no debía dejar que los apegos sentimentales de su madre frenaran su potencial.
Ella es el eco de su ambición, el combustible para su ego. Mantiene una apariencia de nuera dulce y considerada, siempre preguntando por mi salud por teléfono. Pero sus ojos, dos fríos pozos de cálculo, nunca han podido ocultar del todo el desdén que siente por mi vida sencilla, por todo lo que represento. Ella es la que le dio a Diego la justificación moral que necesitaba para traicionarme sin sentir culpa. Nuestra relación no siempre fue así. Recuerdo los años de la infancia y la adolescencia de Diego con una ternura que ahora me desgarra. Él era un niño cariñoso, mi compañero inseparable después de que Antonio se fuera a trabajar. Pero a medida que crecía, una distancia sutil comenzó a instalarse entre nosotros. Empezó con pequeñas cosas, su impaciencia cuando yo contaba anécdotas de su niñez, las llamadas que se hacían más cortas, las visitas más espaciadas. Después de que se casó con Lara, este proceso se aceleró. Eran pequeños desprecios, disfrazados de modernidad. Mamá, ya nadie usa ese tipo de mantel. O deberías actualizar tu teléfono. Pareces desconectada del mundo. Yo, en mi afán por no ser una carga, por no parecer una madre anticuada, aceptaba todo sin protestar, sin darme cuenta de que me estaban podando las ramas poco a poco. El punto de inflexión, aunque entonces no quise verlo, fue hace un par de años. Tuve una pequeña caída en casa y el médico me recomendó reposo absoluto durante una semana. Llamé a Diego, no para que me cuidara, sino solo para que me hiciera la compra. Su respuesta fue inmediata. No te preocupes, mamá. Lo tengo todo solucionado. Al día siguiente, apareció en mi puerta una cuidadora uniformada, contratada por una semana. Diego y Lara me dijeron que tenían un viaje de negocios impostergable que no podían cancelar. Me sentí culpable por haberlos molestado. Días después, una vecina me mostró las fotos que Lara había publicado en sus redes sociales. Estaban en un resort de lujo en el Caribe. Cuando le pregunté, Diego se rió y dijo que era una recompensa que la empresa les había dado. Y yo le creí, porque necesitaba creerle. Lara fue la estratega maestra detrás de mi progresivo aislamiento. Al principio sus excusas parecían razonables. «Carmen, no te molestes en cocinar para nosotros. Llegamos muy cansados del trabajo y comemos algo ligero», decía, logrando así que nuestras cenas familiares desaparecieran. Luego vino el tráfico para llegar a tu casa es horrible los fines de semana. Mejor nos vemos rápido entre semana, reduciendo sus visitas a encuentros de apenas una hora. Incluso me convenció de que no la llamara directamente a su móvil, porque siempre estoy en reuniones, centralizando toda la comunicación a través de Diego. Poco a poco, me fueron encerrando en una burbuja de soledad, convirtiéndome en una figura lejana y fácil de manejar, alguien cuya realidad podían moldear a su antojo con mentiras y excusas. Ahora lo veo todo con una claridad que duele. El hombre que crié y la mujer que acogí como a una hija no son mi familia, son una sociedad con un único objetivo: despojarme de lo poco que tengo. Han pasado años construyendo una narrativa en la que yo soy la anciana desvalida y ellos los hijos ocupados, pero preocupados. Una farsa meticulosamente diseñada para que, cuando llegara el momento de dar el golpe final, nadie sospechara de sus verdaderas intenciones. El amor, el respeto, la gratitud eran solo palabras que usaban como herramientas para su engaño. Han subestimado gravemente a la mujer que vive en esta casa. Creen que estoy sola y vencida, pero se olvidan de que estas paredes me conocen, que el espíritu de mi marido todavía me acompaña y que la verdad, por fin, me ha hecho libre y peligrosamente lúcida. Sacrificio es una palabra que nunca me gustó usar. Para mí, todo lo que hice por Diego no era un sacrificio, sino simplemente lo que una madre hace. Era un acto tan natural como respirar, una extensión de mi amor por él. Pero ahora, mientras desgrano los recuerdos en la soledad de mi cocina, la palabra adquiere un peso amargo y real. Ahora veo décadas de mi vida no como un tapiz de amor, sino como un libro de contabilidad desequilibrado, donde yo lo di todo a cambio de un cariño falso y un plan para despojarme. Cada renuncia, cada esfuerzo extra,
Cada anhelo personal que dejé de lado por su bienestar, ahora se me presenta como una prueba irrefutable de mi ingenuidad y de su monstruosa ingratitud. Esta retrospectiva no es un lamento, es un inventario necesario para armarme de la fuerza que voy a necesitar. Durante más de 40 años, mis pies conocieron el frío suelo de los hospitales antes del amanecer y el calor agotador de los pasillos interminables. Ser enfermera fue mi vocación, pero también fue el medio para un fin, darle a Diego una vida mejor que la mía. Recuerdo innumerables noches doblando turnos, llegando a casa con el olor a antiséptico impregnado en mi pelo y un cansancio tan profundo que se me metía en los huesos, mientras mis compañeras hablaban de sus pequeños caprichos o de sus planes para las vacaciones. Yo solo podía pensar en el pago de la matrícula de su colegio, en los libros que necesitaba, en la ropa nueva para que no se sintiera menos que sus amigos. Mi vida era un constante ir y venir del hospital a casa, un ciclo de trabajo y cuidado que dejaba poco o ningún espacio para Carmen. La decisión de enviarlo a una universidad privada fue, quizás, el mayor esfuerzo económico que Antonio y yo hicimos. Recuerdo la conversación como si fuera ayer, sentados en esta misma mesa. Teníamos ahorrado un poco de dinero para cambiar nuestro viejo coche, que nos dejaba tirados cada 2 por 3, pero vimos el folleto de la universidad, los ojos brillantes de Diego, y no lo dudamos. «El coche puede esperar, Carmen», dijo Antonio. «La educación de nuestro hijo no». Y así fue. Ese dinero, y mucho más, se destinó a su futuro. Yo seguí yendo a trabajar en autobús, a veces bajo la lluvia, mientras Diego estudiaba en un campus lleno de jardines y oportunidades. Le comprábamos los libros más caros, mientras yo forraba los míos para que duraran un poco más. Todo parecía una inversión en un futuro brillante, nuestro futuro familiar. Incluso renuncié a mis propias aspiraciones profesionales por él. Una vez, la supervisora del hospital me ofreció el puesto de jefa de planta. Era un gran honor, un sueldo significativamente mejor y, lo más importante, horarios fijos de oficina. Pero había una condición. Debía tomar unos cursos de especialización por las tardes durante un año. Diego estaba en la escuela primaria en ese momento, y esas eran las horas en que yo lo ayudaba con los deberes, escuchaba sus historias del colegio y le preparaba la merienda. Rechacé la oferta sin pensarlo 2 veces. Le dije a mi jefa que mis responsabilidades familiares no me lo permitían. No me arrepentí entonces. Creía que estaba eligiendo lo más importante. Ahora me pregunto qué habría sido de mi vida si hubiera elegido, por una vez, apostar por mí misma. El contraste entre la vida que le dimos y la que nosotros vivimos era inmenso. Diego nunca supo lo que era un «no puedo» a algo esencial. Tuvo fiestas de cumpleaños con payasos, campamentos de verano, la bicicleta que quería, los videojuegos de moda. Antonio y yo encontrábamos nuestra felicidad en su sonrisa, en su alegría. Nos sentíamos exitosos a través de él. Creíamos que al protegerlo de las dificultades económicas, estábamos criando a un hombre seguro de sí mismo, un hombre bueno y agradecido. No se nos ocurrió pensar que, al allanarle tanto el camino, quizás estábamos creando a un hombre que daría por sentada la alfombra bajo sus pies, sin preguntarse nunca quién la había tejido con tanto esfuerzo y con las hebras de su propia vida. Mi propia salud también quedó en un segundo plano. Durante años, sufrí de un dolor crónico en la rodilla que requería una intervención quirúrgica. El médico me insistía, pero yo siempre encontraba una excusa para posponerlo. «No es el momento», decía. «Hay demasiados gastos». El año en que el dolor se volvió casi insoportable fue el mismo año que Diego. Ya en la universidad, se empeñó en hacer un curso de verano en el extranjero. Era carísimo, un capricho que se nos escapaba del presupuesto. Pero él insistió tanto en la oportunidad única, que era para su currículum, que Antonio y yo pedimos un pequeño préstamo. Él se fue a Europa a expandir sus horizontes, mientras yo me quedaba en casa, subiendo las escaleras de lado, ahogando gemidos de dolor con analgésicos baratos. Y luego están los pequeños sacrificios, los que nadie ve, los que se disuelven en la rutina diaria. Son las incontables veces que en el supermercado devolví a la estantería un trozo de queso
que me apetecía para poder comprarle a él su marca favorita de cereales. Son los abrigos que usé durante inviernos y más inviernos, aunque las mangas ya estuvieran raídas, porque el dinero se necesitaba para sus zapatos nuevos. Es el hábito de apagar cada luz innecesaria, de aprovechar hasta la última gota de cada producto. Una austeridad que se convirtió en mi segunda naturaleza. Para él, estas cosas eran simplemente manías de mamá. Anécdotas graciosas que contaba a sus amigos, sin entender que cada una de esas manías era una pequeña renuncia hecha en su nombre. No solo fueron sacrificios materiales, también sacrifiqué mi paz mental, mi tranquilidad. Pasé noches en vela cuando era adolescente y salía con sus amigos, rezando para que volviera a casa sano y salvo. Lo defendí ferozmente de las críticas de los demás, incluso cuando en el fondo sabía que tenían razón. Me tragué mis opiniones y mis miedos para no parecer una madre controladora, ofreciéndole siempre una sonrisa de apoyo y un «tú puedes, hijo», incluso cuando mi instinto me gritaba que estaba tomando el camino equivocado. Me convertí en su red de seguridad emocional, un refugio incondicional al que siempre podía volver, sin importar el error que hubiera cometido. Un refugio que él ahora pretende demoler. Al mirarlo ahora, en las fotos que Lara publica, tan elegante y seguro de sí mismo, brindando con champán en restaurantes de lujo, me cuesta reconocer al niño por el que luché tanto. Es como si hubiera nacido en ese mundo de privilegios, como si su éxito fuera fruto únicamente de su propio genio, sin ninguna conexión con las manos agrietadas de una enfermera o los ahorros de un obrero. Ha reescrito su propia historia, borrando los capítulos que le resultan incómodos, los que le recuerdan su origen humilde, y al borrar su pasado, me ha borrado a mí con él. Se ha convertido en un hombre sin memoria, y un hombre sin memoria es un hombre sin alma. Pero que quede claro, este recuento de agravios no es para echárselo en cara. Él nunca sería capaz de comprender la magnitud de lo que se le dio. Este doloroso inventario es para mí. Es mi forma de reafirmar mi propia valía, de entender que mi vida no se mide por su gratitud, sino por mi propia capacidad de amar y de luchar. Mis sacrificios no fueron un error, fueron la máxima expresión de un amor que él no fue digno de recibir. Su traición no anula el valor de mis acciones, solo pone de manifiesto su propia miseria moral. Y esta certeza, esta dolorosa pero lúcida certeza, es la armadura con la que pienso enfrentar la batalla que se avecina. Mi difunto esposo, Antonio, era un hombre de silencios elocuentes y manos callosas. No tenía la labia de nuestro hijo ni su ambición por brillar, pero poseía una sabiduría profunda, una desconfianza innata hacia todo lo que parecía demasiado fácil o bueno para ser verdad. Era albañil, un hombre que entendía de cimientos y sabía que los más sólidos son los que no se ven. A menudo, cuando Diego venía a contarnos sus grandiosos planes de negocio, yo veía el orgullo en los ojos de Antonio, pero también una sombra de preocupación. «Ese muchacho vuela muy cerca del sol, Carmen», me decía en voz baja por la noche. «Espero que no se le derritan las alas». Yo siempre defendía a nuestro hijo, acusando así a Antonio de ser pesimista. Ahora entiendo que él no era pesimista. Era un hombre previsor que conocía la naturaleza humana y quizás intuía la debilidad de carácter de su propio hijo. Recuerdo una tarde, sentados en el porche, poco antes de que enfermara. Estábamos mirando el jardín y de repente Antonio tomó mi mano y me dijo unas palabras que en su momento me parecieron extrañas. «Carmen, esta casa es tuya. Es más que nuestro hogar. Es tu fortaleza. Quiero que me prometas que nunca dejarás que nadie te presione para venderla, ni siquiera Diego. Me aseguraré de que tengas la última palabra. Siempre». Su tono era tan serio, tan solemne, que me desconcertó. «Pero Antonio, ¿por qué dices eso? Diego nos adora», le respondí. Él solo sonrió con tristeza y añadió: «El amor a veces se confunde con la conveniencia. Solo prométemelo». Se lo prometí, sin entender la profundidad de su petición. Creí que era solo su manera de decirme que me quería y que deseaba protegerme. Antes de morir, Antonio me hizo hacerle otra promesa. «Si alguna vez te ves en un problema serio, Carmen,
sobre todo si tiene que ver con papeles o dinero. No hables con nadie antes de llamar a Javier. Javier es su mejor amigo de la infancia, un abogado de barrio, un hombre recto y honesto como pocos. Mientras Diego se rodeaba de contactos influyentes y asesores financieros de traje y corbata, Antonio mantuvo su confianza en el amigo leal, que nunca olvidó sus orígenes. No he hablado con Javier desde el funeral, pero el recuerdo de esa promesa ha vuelto a mí con una fuerza arrolladora en las últimas horas. La voz de Antonio resuena en mi mente, no como un eco del pasado, sino como una instrucción clara, una guía desde el más allá. Parte de la propiedad que Diego tanto ansía incluye un pequeño anexo al fondo del jardín, una construcción sin ventanas que siempre hemos llamado el depósito. Durante años ha sido el trastero de los trastos viejos, muebles rotos, herramientas oxidadas de Antonio, cajas de ropa que se nos quedó pequeña. Para Diego siempre fue una ruina inútil. Lo primero que haría sería tirar abajo esa monstruosidad, mamá. Afea todo el terreno y no sirve para nada, decía cada vez que lo veía. Yo nunca le di importancia. Para mí también era solo un montón de ladrillos viejos lleno de polvo y telarañas. Jamás se me ocurrió pensar que esa construcción, aparentemente insignificante y olvidada, pudiera tener algún propósito oculto, alguna función secreta que escapaba a mi comprensión y, sobre todo, a la de mi hijo. Ahora, un recuerdo borroso comienza a tomar forma en mi mente. Unos meses antes de su muerte, Antonio pasó varias tardes encerrado en ese depósito con Javier. Los veía desde la ventana de la cocina, moviendo cajas, revisando papeles a la luz de una lámpara de trabajo. El sonido de sus voces era un murmullo indescifrable. Cuando le pregunté qué hacían, Antonio me dio una palmada cariñosa en la mejilla y me dijo: «Estamos poniendo la última viga en tu fortaleza, mi amor, asegurando los cimientos para que nada ni nadie pueda derribarla». No quise entrometerme. Confiaba ciegamente en él y en su juicio. Supuse que eran cosas de hombres, papeleo aburrido. ¡Qué ciega he estado! Esas palabras no eran una metáfora, eran una descripción literal de lo que estaba haciendo. Construir mi defensa. La arrogancia de Diego es su mayor debilidad. Su plan se basa en la premisa de que soy una anciana ignorante y sentimental, incapaz de entender el mundo de los negocios y las leyes. Él ve un terreno, una casa vieja y un trastero inútil. Cree que con unas cuantas palabras bonitas y un contrato en la mano, la partida está ganada. Pero mi Antonio, mi sabio y precavido Antonio, parece haberle dejado una sorpresa. Él no construía castillos en el aire, construía con ladrillos y cemento, y parece que también con cláusulas y documentos legales. Una sensación extraña, una mezcla de esperanza y nerviosismo, empieza a crecer en mi pecho. Ya no me siento tan sola ni tan indefensa. Sé cuál es mi próximo paso, la primera jugada en mi silenciosa contraofensiva. Debo descolgar el teléfono y marcar el número de Javier. Roteiro Abuela 2, gen personalizado. Mostrar raciocinio. Estou escribiendo o bloco 6. Mi primer acto de rebelión fue silencioso, casi imperceptible. Con el corazón martilleándome en el pecho, busqué en la vieja agenda de Antonio el número de Javier y marqué. Su voz, exactamente igual a como la recordaba, cálida y un poco ronca, fue un bálsamo para mi espíritu herido. No entré en detalles por teléfono, solo le dije que necesitaba su consejo sobre un asunto relacionado con la casa y con los deseos de Antonio. Su respuesta fue inmediata. «Para ti, Carmen, lo que necesites. Te espero en mi despacho mañana por la mañana». Colgar el teléfono fue como dar el primer paso en un territorio desconocido. Ya no era una víctima pasiva de las circunstancias. Me había convertido en una actora, una mujer que empezaba a mover sus propias piezas en el tablero. La suerte estaba echada. Casi al mismo tiempo, como si pudiera sentir mi sutil cambio de actitud, la presión de Diego se intensificó. Sus llamadas se volvieron diarias. Su voz un goteo constante de una dulzura empalagosa que ahora me revolvía el estómago. «¿Cómo estás, mamá? ¿Lo has pensado? Esta oportunidad es única, no solo para mí, sino para ti, para que vivas sin las preocupaciones de esta casa tan grande y vieja. Quiero verte feliz y tranquila». Cada palabra era una mentira cuidadosamente elaborada,
un intento de envolver su codicia en el papel de regalo del amor filial. Yo respondía con monosílabos, con una voz que fingía fragilidad y confusión, mientras por dentro, cada una de sus mentiras afilaba un poco más mi determinación. Un martes por la tarde, apareció sin avisar, con una caja de mis pasteles favoritos. Se sentó en la silla de la cocina, la misma que usaba de niño para hacer sus deberes, y comenzó su ataque, más directo. Pintó un cuadro desolador de mi futuro. La soledad, el peligro de una caída con nadie cerca para ayudar, los gastos imprevistos de una tubería rota o un techo con goteras. Hablaba con una falsa compasión, sus ojos llenos de una preocupación teatral. No soportaría que te pasara algo aquí, sola, mamá. Mi única intención es protegerte. Escucharlo usar mis miedos más profundos en mi contra, en el mismo lugar donde una vez lo alimenté y cuidé, fue una profanación. Sonreí débilmente y le dije que lo pensaría, mientras sentía el hielo formarse alrededor de mi corazón. La semana siguiente, organizó un encuentro casual con el supuesto comprador, un hombre llamado señor Morales, que llegó con una sonrisa demasiado amplia y un apretón de manos demasiado fuerte. Diego lo presentó como un padre de familia encantador que buscaba un hogar con jardín para sus hijos, pero los ojos del señor Morales no eran los de un padre soñador, eran los de un tasador, fríos y calculadores, recorriendo cada rincón, midiendo las paredes, evaluando el potencial del terreno. No miraba la casa como un hogar, sino como una mercancía. Yo interpreté mi papel a la perfección, la anciana un poco sorda y despistada, ofreciéndole galletas y hablando del rosal de mi difunto esposo, mientras observaba cada gesto, cada mirada cómplice entre él y mi hijo. Lara, por su parte, comenzó una campaña de guerra psicológica por mensajes. Casi a diario me enviaba enlaces de apartamentos para la tercera edad. Eran lugares pequeños, impersonales, con paredes blancas y muebles de hospital. «Mira qué práctico, Carmen, con rampas en todas partes y personal de enfermería. Estarías tan segura y cuidada», escribía, añadiendo emoticonos de corazones. Cada mensaje era una forma sutil de llamarme inútil, una insinuación de que mi tiempo de vida independiente había terminado. Era su manera de empujarme hacia la jaula dorada que habían elegido para mí, un lugar donde no molestaría y donde sería fácilmente controlable. Guardé cada uno de esos mensajes, catalogando cada gota de su veneno. El punto más bajo de su campaña de humillación llegó durante una cena en un restaurante caro al que me invitaron para celebrar el futuro, delante de una pareja de amigos suyos, tan superficiales y ambiciosos como ellos. Hablaron de mis planes de mudanza como si fuera un hecho consumado. Sí, mi madre por fin ha decidido buscar un lugar más manejable. Estamos tan contentos por ella, decía Diego. Mientras Lara añadía, se merece un descanso después de tantos años de trabajo. Hablaban de mí como si yo fuera un objeto, una posesión de la que estaban disponiendo con una generosidad ejemplar. Yo sonreía, asentía y comía mi pescado a la plancha, sintiendo el sabor de la ceniza en mi boca. La rabia que sentí esa noche se convirtió en el combustible que necesitaba. Mi reunión con Javier fue como llegar a un puerto seguro, en medio de la tormenta. Su despacho, un pequeño cuarto abarrotado de libros y papeles, olía a sabiduría antigua. Le conté toda la historia, desde el principio, y le hice escuchar el audio de Lara. Vi cómo su rostro pasaba de la sorpresa a la compasión, y de ahí a una ira fría y contenida. No dijo nada durante un largo rato. Simplemente se levantó, caminó hacia un archivador metálico y sacó una carpeta gruesa y polvorienta que llevaba nuestro apellido. «Carmen», dijo con voz grave, «tu Antonio era mucho más listo de lo que nadie, incluido tu hijo. Jamás imaginó. Se temía. Algo así. Y tomó medidas». Abrió la carpeta sobre la mesa, y mi vida estuvo a punto de cambiar para siempre. Javier me lo explicó todo con una paciencia infinita. El depósito, abandonado, no era tal cosa. Legalmente estaba registrado como una pequeña empresa, Construcciones Rodríguez e Hijos E.A.L., a mi nombre. Antonio la había constituido años atrás, usando un pequeño capital y registrando el anexo como su sede fiscal. Y lo más importante,
En los estatutos había incluido una cláusula que vinculaba la propiedad de la empresa a la de la vivienda principal. La casa no podía venderse como una simple propiedad residencial sin antes disolver la empresa. Un proceso legal que requería una junta de accionistas, donde yo era la única socia, la presentación de balances y, lo más crucial, una justificación comercial para la venta. Mi fortaleza tenía un foso y un puente levadizo. Armada con este conocimiento, mi estrategia cambió. Cuando Diego me trajo un borrador del contrato de venta, lleno de jerga legal que esperaba que yo no entendiera, empecé mi contraataque. Él hablaba del precio ridículamente bajo como si fuera un regalo, y yo escuchaba con atención fingida. Luego, con la voz más ingenua que pude impostar, le dije: «Todo esto parece muy bien, hijo, pero me preocupa una cosita. ¿Qué vamos a hacer con el depósito? Está lleno de las herramientas de tu padre, y además, creo que había unos papeles de un negocio que él tenía. No quisiera que se perdieran». Vi un destello de fastidio en sus ojos, la primera grieta en su máscara de paciencia. Era la primera vez que yo introducía una variable que no estaba en su guión. Mi pregunta sobre el depósito lo descolocó, pero no le dio mayor importancia, tratándolo como un mero capricho sentimental. Sin embargo, su impaciencia crecía visiblemente. Sus llamadas se volvieron más tensas. «Mamá, tenemos que ser prácticos. Las herramientas de papá son chatarra vieja, y sus negocios eran pequeños, sin importancia. El señor Morales está esperando una respuesta. No podemos hacerle perder el tiempo por un ataque de nostalgia». Su tono ya no era dulce, sino condescendiente y autoritario. La palabra nostalgia fue como una bofetada. Él creía que mi resistencia era puramente emocional, un apego irracional al pasado. No podía imaginar que mi resistencia estaba basada en un documento legal perfectamente redactado y en un plan que se estaba gestando en silencio. La audacia de Lara también alcanzó un nuevo nivel. Una tarde, encontré en mi jardín trasero, no con una taza de té, sino con una cinta métrica. Estaba midiendo la distancia entre el roble y el muro del fondo. Cuando le pregunté qué hacía, sonrió con descaro y dijo: «Oh, nada, Carmen, solo soñando despierta». Pensaba en lo fantástica que quedaría una piscina aquí. A los niños del señor Morales les encantaría. La imagen de una piscina de agua clorada y brillante, reemplazando mis rosales, mi pequeño huerto, el césped que Antonio y yo cuidamos con tanto esmero, me revolvió las entrañas. Estaba rediseñando mi vida, mi hogar, mi pasado, sin el menor pudor. Ese día mi decisión se convirtió en granito. La presión se volvió casi insostenible. Diego comenzó a mezclar la manipulación emocional con veladas amenazas financieras. «Mamá, tienes que entender que el futuro de mi negocio, nuestro futuro, depende de esta operación. Si no se concreta, Lara y yo nos veremos en una situación muy complicada. No sé si podríamos ayudarte como nos gustaría en el futuro, si las cosas se ponen difíciles para ti». Era un chantaje en toda regla. La amenaza de abandonarme a mi suerte si no cumplía con sus deseos. Me estaba diciendo, con otras palabras, que su amor y su apoyo tenían un precio, y ese precio era mi casa, mi dignidad y mi historia. Lara reforzó la amenaza con su propia marca de crueldad pasivo-agresiva. «Carmen, a tu edad, la seguridad es lo más importante», me dijo en una llamada. «Un imprevisto, una enfermedad. Los costos pueden ser altísimos. Con la venta de la casa, tendrías un colchón para cualquier cosa. Sin ella, bueno, sería una pena que tuvieras que depender de la caridad o del Estado, ¿no crees?». Insinuaba que sin su ayuda, mi destino era la miseria. Cada palabra estaba diseñada para infundirme miedo, para hacerme sentir como una carga, una anciana frágil e indefensa, cuyo único camino a la salvación era entregarles la llave de su vida. Pero se equivocaban. Cada mentira, cada amenaza, cada gesto de desprecio no hacía más que fortalecer mi resolución. No me estaban debilitando, me estaban dando más razones para luchar. El miedo que intentaban sembrar en mí se transformaba en una rabia fría y serena. Ya no lloraba por las noches. En su lugar, me sentaba con Javier, repasando el plan.
estudiando los documentos, preparando mi defensa. Ellos creían que estaban acorralando a un animal asustado, sin darse cuenta de que el animal no estaba asustado, sino que estaba esperando pacientemente el momento adecuado para morder. La trampa no era para mí. La trampa, con sus intrincados mecanismos legales y su justicia poética, era para ellos, y estaban caminando directamente hacia ella, cegados por su propia codicia. El punto de ruptura no fue un grito ni una explosión de lágrimas, fue un silencio. Ocurrió durante una llamada telefónica con Diego. Estaba explicándome, con una paciencia insultante, los términos sencillos del contrato, como si le estuviera enseñando a un niño a atarse los zapatos. ¿Ves, mamá? Esta cláusula solo significa que tú cedes los derechos sobre la propiedad. Es un formalismo, decía, su voz cargada de una condescendencia que me helaba la sangre. Yo escuchaba, en silencio, mirando mi propio reflejo en la pantalla oscura del teléfono. Y en ese instante, algo hizo clic dentro de mí. La mujer suplicante, la madre que aún albergaba una estúpida esperanza de que todo fuera un malentendido, murió. En su lugar, vi los ojos de una extraña, una mujer fría, serena y terriblemente lúcida. Cuando colgué, ya no quedaba ni una sola lágrima por derramar. El dolor no desapareció. Sería una mentira decirlo. La traición de mi único hijo es una herida que probablemente nunca cicatrice. Pero su naturaleza cambió. Dejó de ser un dolor paralizante que me consumía por dentro y se transformó en algo sólido y pesado. Como una piedra en el fondo de un río, se convirtió en mi ancla, mi centro de gravedad. Dejé de llorar por el hijo que había perdido, porque la verdad es que ese hijo nunca había existido. Era una creación de mi amor, una fantasía. Comencé a ver al hombre que realmente era, un extraño ambicioso con la cara de mi niño. Y a un extraño no se le suplica amor, se le combate con las armas que se tienen. La tristeza se había transmutado en una calma glacial, en una claridad de propósito que nunca antes había sentido en mi vida. Esa misma tarde, después de la llamada, me dirigí al pequeño escritorio de Antonio, un mueble que apenas había tocado desde su muerte. En el cajón inferior encontré una caja metálica que él guardaba bajo llave. Dentro, envueltos en una funda de plástico, estaban todos los documentos importantes, la escritura original de la casa, su testamento y un sobre más grueso con el sello de un notario. Lo abrí con manos firmes y allí estaban los papeles de constitución de Construcciones Rodríguez e Hijos S.L., con mi nombre, Carmen Rodríguez, como única administradora. Los extendí sobre la mesa del comedor, creando mi propio cuarto de guerra. Eran solo papeles, pero en ese momento sentí que eran las armas más poderosas del mundo. Mi marido me había dejado un arsenal, y yo estaba, por fin, lista para aprender a usarlo. Mi comportamiento hacia Diego y Lara cambió de la noche a la mañana. Dejé de ser esquiva y melancólica. Comencé a contestar sus llamadas con una nueva y desconcertante docilidad. «Claro que sí, hijo», le dije a Diego al día siguiente. «Anoche estuve pensando y tienes toda la razón. Soy una tonta por aferrarme a los recuerdos. Esta casa es demasiado para mí. Te agradezco mucho que te preocupes tanto por mi futuro». El silencio al otro lado de la línea fue revelador. Estaba atónito. Luego su voz regresó, rebosante de un alivio triunfante. «Sabía que lo entenderías, mamá. Eres más inteligente de lo que crees». Su arrogancia era tan predecible. Estaba convencido de que su manipulación finalmente había funcionado, sin sospechar que era él quien ahora estaba siendo sutilmente manipulado. Junto a Javier, mi plan comenzó a tomar una forma más concreta. La estrategia era la simplicidad misma. La cuerda se le da al que se quiere ahorcar. No diríamos una sola palabra sobre la empresa. Dejaríamos que Diego avanzara, que organizara la reunión final para la firma, que trajera a su falso comprador, que se expusiera por completo. Javier preparó 2 o 3 preguntas, aparentemente inocentes, para que yo las hiciera en el momento crucial. Preguntas sobre el inventario del depósito, sobre su estatus legal para la transferencia de la propiedad. Cuestiones que, formuladas con mi mejor cara de anciana confundida, serían las llaves que abrirían la caja de Pandora. Mi papel no era el de una acusadora,
sino el de una simple mujer que, sin querer, tira del hilo equivocado y deshace todo el tejido de mentiras. Para que el clímax tuviera el impacto deseado, necesitaba un público, no un gran auditorio, sino el pequeño y poderoso teatro del vecindario. Invité a Matilde, mi vecina del club de lectura, y la mayor fuente de noticias del barrio, a tomar un café. Con los ojos humedecidos y la voz temblorosa, le conté mi triste pero necesaria decisión. Diego y Lara tienen razón, Matilde. Ya no estoy para estos trotes. Me van a ayudar a vender la casa y a mudarme a un apartamento más pequeño. Y seguro, son tan buenos conmigo. Sabía que, antes del anochecer, toda la calle estaría comentando la maravillosa devoción de mi hijo. Estaba creando una audiencia de testigos que, cuando la verdad saliera a la luz, amplificarían la humillación de Diego y Lara de una forma que yo nunca podría lograr sola. Una extraña serenidad se apoderó de mí en los días siguientes. Me sentía como una actriz interpretando el papel de su vida. Por fuera, era la madre sumisa y un poco senil que ellos querían ver. Por dentro, repasaba cada detalle del plan, anticipaba sus movimientos, ensayaba mis líneas, los observaba celebrar su victoria inminente, oyendo a Lara hablar por teléfono de los muebles nuevos que comprarían con el dinero extra, y no sentía nada, ni rabia, ni dolor, solo un frío desapego, la concentración de un cirujano antes de una operación delicada. El poder que sentía no era un poder de venganza, sino el poder que te da la verdad cuando decides ponerla de tu lado y usarla con inteligencia estratégica. En el fondo de mi corazón, finalmente acepté la cruda realidad. Había pasado años implorando, en silencio, el amor y el respeto de mi hijo, esperando un gesto, una palabra, una migaja de la gratitud que sentía que merecía. Esa batalla estaba perdida desde hacía mucho tiempo, quizás desde siempre. La nueva batalla no era por su corazón, un territorio estéril e inhabitable. Era por mi casa, que era el legado de mi marido, por mi dignidad, que era mi único patrimonio inembargable, y por la justicia silenciosa, esa que no necesita gritos para ser escuchada. Mi silencio ya no era el de una víctima que sufre, era el silencio expectante de la araña en el centro de su tela, esperando pacientemente la vibración que le anunciaría que su presa, por fin, había caído en la trampa. Mi primera pequeña victoria llegó una tarde gris, cuando Diego me trajo el contrato de compraventa definitivo para que le echara un último vistazo antes de la firma. Se sentó frente a mí, exudando la confianza del depredador que está a punto de cerrar su trampa. Siguiendo las instrucciones de Javier, saqué del costurero una vieja lupa, un accesorio perfecto para mi papel de anciana con la vista cansada. Pasé las páginas lentamente, fingiendo un gran esfuerzo de concentración. Él sonreía con suficiencia, seguro de que yo no entendía una sola palabra. Detuve la lupa en una cláusula cualquiera, una que hablaba de los linderos y anexos de la propiedad, y fruncí el ceño con toda la confusión que fui capaz de aparentar. «Hijo, perdona mi ignorancia», comencé. Mi voz temblorosa era una obra de arte. «Aquí se mencionan las medidas del terreno, el jardín, todo, pero no veo que se hable específicamente del depósito de tu padre. ¿No debería aparecer en alguna parte? Sé que son solo trastos viejos, pero era su taller, su pequeño rincón. Me preocupa que, al no mencionarlo, pueda haber algún problema legal». Lo dije con la máxima inocencia, como si mi preocupación fuera puramente sentimental y burocrática. Una nimiedad de vieja que no entiende de cosas importantes. Estaba probando el agua, lanzando la primera piedra para ver qué ondas provocaba en su charca de arrogancia. La reacción de Diego fue exactamente la que esperaba. Puso los ojos en blanco, un gesto casi imperceptible pero que yo capté con la agudeza de un halcón. Dejó escapar un suspiro, el sonido de la impaciencia contenida. «Ay, mamá, por favor. El depósito es parte de la casa, es obvio. Es como si preguntara si la cocina está incluida. No tiene valor registral propio, es solo un cobertizo. Te estás preocupando por nada. Confía en mí, está todo bien atado». Su condescendencia era tan densa que se podría haber cortado con un cuchillo. Al desestimar mi pregunta como una tontería senil, había mordido el anzuelo.
Había establecido, él mismo, que el depósito era una parte insignificante y sin importancia de la propiedad. Puede parecer una tontería, pero ese breve intercambio me infundió un coraje inmenso. Fue la primera vez en este sucio juego que yo tomaba la iniciativa, que introducía un elemento sorpresa en su guión perfectamente ensayado. Vi el destello de fastidio en sus ojos, la primera fisura en su máscara de hijo devoto. Fue una victoria minúscula, invisible para el mundo, pero para mí fue la confirmación de que mi plan podía funcionar. Había demostrado que era capaz de desestabilizarlo, de manipularlo usando su propia percepción de mí como un arma. Ya no era solo una víctima esperando el golpe final. Me había convertido en una adversaria, una que él, en su ceguera, era incapaz de ver. Animada por este primer éxito, preparé mi segunda jugada. Un par de días antes de la fecha prevista para la firma, llamé a Lara. Elegí llamarla a ella porque sabía que su reacción sería más visceral y que le transmitiría el pánico a Diego de una forma mucho más efectiva. Adopté un tono de voz angustiado, al borde del llanto. «Lara, querida, qué alegría oírte. Perdona que te moleste, pero estoy desesperada. Estoy buscando unos papeles y no los encuentro por ninguna parte». Hice una pausa dramática, dejando que ella se impacientara. «Son de una pequeña sociedad que Antonio montó hace muchísimos años. Una tontería. Creo que nunca hizo nada con ella, pero los papeles deben de estar en alguna caja». Continué mi actuación, añadiendo detalles que Javier y yo habíamos preparado meticulosamente. Llamé al viejo gestor de tu suegro para preguntarle, y me ha dicho que, aunque la sociedad no valga nada, es un requisito legal disolverla formalmente antes de poder vender cualquier propiedad a mi nombre. Imagínate qué lío. Con la firma tan cerca, estoy casi segura de que Antonio guardaba esas cosas en el depósito. Presenté el problema no como un obstáculo insalvable, sino como una molesta formalidad burocrática, una prueba más de mi desorganización. Estaba convirtiendo mi arma secreta en un simple contratiempo, un estorbo que requería su intervención directa. Pude casi oír los engranajes de la mente de Lara chirriando al otro lado de la línea. Su tono cambió de la falsa dulzura a una irritación mal disimulada. «Pero, Carmen, ¿cómo no has dicho nada de esto antes? Diego, se va a volver loco. ¿Estás segura de que es necesario?» «Eso me ha dicho el gestor, querida. Yo no entiendo de estas cosas. ¿Creéis que podríais venir el fin de semana a ayudarme a buscar entre los trastos? Sola no puedo mover esas cajas tan pesadas». Al pedirles ayuda, al hacerme la desvalida, los estaba atrayendo aún más a mi terreno, obligándolos a enfrentarse físicamente con el corazón de mi estrategia, el anexo que tanto despreciaban. Esta maniobra tenía un doble objetivo. Primero, introducía oficialmente la existencia de una sociedad en la ecuación, pero de una manera que la hacía parecer un vestigio inútil y problemático del pasado, no un activo valioso. Segundo, les obligaba a centrar su atención y sus esfuerzos en el depósito, dándole una importancia que ellos mismos le habían negado. Mi supuesta fijación sentimental se convertía de repente en una preocupación legítima y urgente. Ya no podían ignorarlo. Tenían que entrar en el corazón de la fortaleza de Antonio y lo harían por su propio pie, convencidos de que estaban resolviendo un último y molesto cabo suelto. Mi segunda mini victoria se materializó una hora después, con la llamada de un Diego furioso. No se molestó en disimular su enfado. «¿Una sociedad, mamá? ¿Ahora sales con esto?» A 3 días de la firma, su voz era un siseo de rabia contenida. «Escúchame, Lara y yo iremos el sábado por la mañana. Vamos a vaciar ese maldito cobertizo de arriba abajo y encontraremos esos estúpidos papeles. Pero te aviso, la reunión con el señor Morales es el lunes y no se va a cancelar por uno de tus descuidos». Había mordido el anzuelo, el sedal y la plomada. Su frustración lo había cegado por completo. Estaba tan enfocado en el problema inmediato que era incapaz de ver la trampa que se cernía sobre él. El plan, gracias a la premonición de mi Antonio y a la astucia de Javier, estaba funcionando a la perfección. Había conseguido sembrar el caos y la urgencia en sus filas. Ahora no estaban pensando en cómo engañarme,
sino en cómo solucionar el problema que yo les había presentado. Había logrado que su energía se desviara hacia una búsqueda inútil, mientras yo ganaba tiempo y preparaba el escenario para el acto final. El control de la narrativa había cambiado de manos. Ya no reaccionaba a sus movimientos. Ellos estaban reaccionando a los míos, aunque creyeran lo contrario. Era una sensación embriagadora. Estas pequeñas revelaciones, estas victorias silenciosas, eran mucho más que simples pasos en un plan. Eran el bálsamo que mi alma necesitaba. Cada vez que los veía caer en una de mis pequeñas trampas, sentía que recuperaba un trozo de la dignidad que me habían intentado arrebatar. Me demostraban a mí misma que mi mente seguía siendo aguda, que la vieja sentimental era solo un disfraz que podía ponerme y quitarme a voluntad. El tablero estaba listo. Las piezas negras avanzaban ciegas y furiosas, y la reina blanca, desde su rincón aparentemente tranquilo del tablero, esperaba con una paciencia infinita el momento exacto para cantar jaque mate. ¿Verdad que la vida a veces nos pone en situaciones donde debemos actuar con una astucia que no sabíamos que poseíamos? Cuéntame en los comentarios si alguna vez has tenido que planear algo en silencio para defender lo que es tuyo. Me da mucha fuerza saber que no estoy sola en esta lucha. Si quieres ver cómo termina esta partida de ajedrez, asegúrate de estar suscrito, porque el próximo movimiento lo cambiará todo. Juntos, descubriremos si la paciencia y la inteligencia son realmente las mejores armas contra la arrogancia y la codicia. El día señalado llegó con un sol pálido de invierno que no lograba calentar el aire. Mi sala de estar, el epicentro de tantos recuerdos felices, se había transformado en un escenario. Todo estaba cuidadosamente dispuesto. La mesita de centro despejada, con una bandeja de galletas y una jarra de limonada que no pensaba servir. Diego y Lara llegaron primero, vestidos como para una sofiesta, sus sonrisas tensas delatando sus nervios. Poco después, llegó el señor Morales, con un maletín de cuero y una prisa mal disimulada. Y para completar el elenco, invité a mi vecina Matilde, con la excusa de que mis manos temblorosas ya no me permitían servir el café con seguridad. Ella aceptó encantada. Sus ojos pequeños y brillantes no perdían detalle. La perfecta cronista para el drama que estaba a punto de desatarse. La atmósfera era casi irrespirable. Una mezcla de cordialidad forzada y codicia palpable. Diego revoloteaba a mi alrededor, ajustándome un cojín en la espalda, preguntándome si necesitaba algo, en una grotesca parodia de hijo devoto. Lara elogiaba mis geranios, su voz un trino falso que me erizaba la piel. El señor Morales miraba su reloj cada 5 minutos, mientras Matilde, sentada en una esquina, observaba la escena en silencio, como un juez a punto de escuchar los alegatos finales. Yo, en el centro de todo, me sentía envuelta en una calma extraña y profunda. La quietud que precede a los terremotos. Saboreaba su anticipación, su certeza de la victoria, sabiendo que en pocos minutos su mundo se vendría abajo. Finalmente, llegó el momento. El señor Morales abrió su maletín con un chasquido seco y extrajo los contratos. Los deslizó sobre la mesa de caoba, el papel haciendo un ruido sutil y ominoso. Me tendió una pluma estilográfica, pesada y fría. «Aquí tiene, Carmen. Cuando quiera», dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Diego se inclinó hacia mí. Su aliento olía a café y a mentiras. «Ya está, mamá. El último paso para tu nueva vida tranquila. Solo tienes que firmar aquí y aquí». Su dedo índice señaló las líneas punteadas. Todos los ojos estaban fijos en mí. El silencio era total. Era mi turno de mover la pieza definitiva. Mi actuación final estaba a punto de comenzar. Tomé la pluma entre mis dedos, sintiendo su peso. Me la acerqué al papel. Dudé un instante y luego la retiré. Levanté la vista. Mi rostro era la encarnación de la fragilidad y la duda de última hora. ¡Ay, qué cabeza la mía! Perdonad mi torpeza, pero hay una cosita que me sigue dando vueltas. Ignoré a Diego y dirigí mi pregunta directamente a su socio. «Señor Morales, discúlpeme. Usted es un hombre de negocios y seguro que me lo puede aclarar. Este contrato es por la venta de la casa y el terreno, ¿correcto? Pero incluye también el pequeño taller de mi marido que está al fondo del jardín. Es que no lo veo especificado claramente».
Diego saltó como si le hubieran pinchado. «Mamá, por el amor de Dios, ya te he dicho que eso no tiene importancia. Es un simple cobertizo. No compliques las cosas ahora». Su voz, por primera vez, tenía un filo de pánico. Pero yo no le hice caso. Mantuve mi mirada fija en el señor Morales con una expresión de inocente preocupación. «Lo pregunto, señor, porque ese simple cobertizo, como lo llama mi hijo, no es tal cosa. Verá, legalmente es la sede fiscal y el único activo de una pequeña empresa familiar registrada a mi nombre. Construcciones Rodríguez e Hijos S.L. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Pude oír el tic-tac del reloj de pared, un sonido que de repente parecía atronador. Diego se quedó blanco como el papel, su boca entreabierta en una mueca de incredulidad. Lara, que estaba a punto de llevarse una taza de té a los labios, se quedó congelada en el gesto, como una estatua de cera. Matilde se inclinó hacia adelante en su asiento, sus ojos abiertos como platos, sin querer perderse ni un segundo del espectáculo. El señor Morales frunció el ceño y giró su cabeza lentamente hacia Diego. «¿De qué empresa está hablando? En los papeles de la propiedad no figura ninguna empresa. Se suponía que esto era una venta residencial simple». La primera piedra del edificio de mentiras se había desprendido. Con una calma que no sabía que poseía, continué mi explicación, mi voz ahora firme y clara, sin rastro de fragilidad. «Mi abogado, un viejo amigo de mi difunto esposo, me ha informado de que es legalmente imposible vender esta propiedad sin antes disolver la sociedad. Y para ello, como única administradora, debo convocar una junta de accionistas, presentar un balance de cuentas y liquidar sus activos. Es un proceso que puede llevar meses. Antonio era un hombre muy previsor, ¿sabe? Siempre quiso proteger el patrimonio familiar de decisiones apresuradas o malintencionadas». Clavé mis ojos en los de Diego al decir las últimas palabras. El mensaje era inequívoco. Fue entonces cuando Diego explotó. Se puso de pie de un salto, derribando una pila de revistas. Su rostro, antes pálido, estaba ahora rojo de furia. «¡Esto es absurdo! ¡Es un chantaje!», gritó, señalándome con un dedo tembloroso. «Te estás inventando todo esto para sabotear el negocio. Siempre has sido una sentimental. Estás senil. No sabes lo que dices». Estaba completamente fuera de control, mostrando su verdadero rostro, su codicia y su desprecio, delante de todos. Su socio lo miraba con asco, y mi vecina Matilde con un horror fascinado. Había caído de lleno en la trampa. Yo no me moví, no levanté la voz, lo dejé gritar hasta que se quedó sin aire. Luego, con la dignidad de una reina, lo miré fijamente. «No, Diego, no estoy senil. Al contrario, creo que nunca en mi vida he tenido las cosas tan claras como ahora». Con un movimiento lento y deliberado, saqué mi teléfono del bolsillo del delantal. «Y para que todos los presentes, especialmente el señor Morales, entiendan por qué una madre se ve obligada a hacer algo así para protegerse de su propio hijo, me gustaría que escucharan una cosa». Apreté el botón de reproducir, y el sonido metálico de la voz de Lara llenó el silencio. «No te preocupes, amiga. Diego lo tiene todo bajo control. La vieja sentimental firmará cualquier cosa». El audio se reprodujo de principio a fin. Cada palabra cruel, cada risa despectiva, cada detalle del plan. La humillación en los rostros de Diego y Lara era un espectáculo terrible y catártico. El señor Morales se levantó, recogió sus papeles y, sin decir una palabra, se dirigió a la puerta, lanzándole a mi hijo una mirada de profundo desprecio. Matilde se llevaba las manos a la boca, ahogando una exclamación. Cuando el audio terminó, el único sonido era el de los sollozos ahogados de Lara. El juego había terminado. Mi justicia silenciosa, planeada y ejecutada con la frialdad de un general, acababa de ser servida. Cuando la puerta se cerró tras el señor Morales, el hechizo se rompió. Lara emitió un sollozo agudo y se derrumbó en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. Diego permanecía de pie en medio de la sala, catatónico, su rostro una máscara de cera vacía de toda expresión. Fue Matilde, mi leal vecina, quien tomó el control. Con una firmeza inesperada,
Ayudó a Lara a ponerse en pie y guió a la pareja rota hacia la salida, murmurando algo sobre la vergüenza y el respeto a los mayores. Yo no dije nada, solo observé cómo las dos personas que más había amado en el mundo salían de mi casa como extraños, expulsados no por mis gritos, sino por el peso aplastante de su propia traición. El sonido de la puerta cerrándose fue definitivo, y entonces un silencio inmenso, pero esta vez no era un silencio de soledad, sino de paz. Las consecuencias para Diego fueron rápidas y devastadoras. El negocio fraudulento, que dependía enteramente del capital de la venta de mi casa, se vino abajo como un castillo de naipes. El señor Morales, lejos de ser un simple comprador, era un inversor con una reputación que proteger. No solo se retiró, sino que me imagino que se encargó de que la historia de la deslealtad y el engaño de Diego circulara por los círculos empresariales adecuados. En cuestión de semanas, el castillo de éxito que mi hijo había construido sobre cimientos de mentiras se derrumbó, dejándolo con deudas, una reputación hecha añicos y sin el paracaídas financiero que siempre había sido su madre. Perdió el dinero que nunca tuvo y, con él, la máscara de hombre respetable que tanto le costó crear. Para Lara, la caída fue quizás aún más dolorosa. Su mundo giraba en torno a la apariencia, al estatus social, a la envidia de los demás. La historia, contada con todo lujo de detalles por mi vecina Matilde, se extendió como la pólvora. De la noche a la mañana, pasaron de ser la pareja de moda a ser los parias, los protagonistas de un escándalo vergonzoso. Pero la mayor pérdida de Diego no fue material ni social. Fue la pérdida definitiva e irrevocable de su madre. El amor incondicional, la red de seguridad que siempre dio por sentada, el puerto al que siempre podía volver sin importar la tormenta, había cerrado sus puertas para siempre. Se encontró, por primera vez en su vida, completamente solo, enfrentado a las consecuencias de sus actos, sin nadie que lo protegiera de sí mismo. En los días que siguieron a la confrontación, sentí como si un peso que había llevado sobre los hombros durante años se hubiera desvanecido. Me desperté a una nueva realidad, una en la que no tenía que esperar la llamada de mi hijo para sentirme validada, ni analizar cada una de sus palabras en busca de un cariño que no existía. La casa, que había estado a punto de convertirse en el símbolo de mi derrota, se sentía más mía que nunca. Una fortaleza que yo, con mis propias armas, había sabido defender. Una oleada de energía y propósito recorrió mi cuerpo. Ya no era la víctima de una historia triste, era la heroína de mi propia vida, la arquitecta de mi recién recuperada libertad. Con la ayuda inestimable de Javier, me puse manos a la obra. Limpiamos y vaciamos el anexo, que resultó ser un espacio amplio y luminoso. Publicamos un anuncio, y en menos de un mes, lo alquilamos a un joven y talentoso artesano de la madera. El alquiler mensual no me hizo rica, pero me proporcionó algo mucho más valioso: independencia. Por primera vez tenía mis propios ingresos, un dinero que no provenía de mi pensión de viudedad, ni de los regalos interesados de mi hijo. Con ese dinero, arreglé las goteras del techo, pinté la fachada y compré un juego de muebles nuevos para el porche. Cada pequeña mejora era una declaración de mi nueva autonomía, un clavo más en el ataúd de la mujer dependiente y desvalida que ellos creían que era. Un mes después, Diego llamó. No esperaba una disculpa, y no la hubo. Su voz estaba llena de autocompasión y de un resentimiento apenas velado. Me acusó de haberlo humillado, de haber destruido su vida por un capricho sentimental. Se quejó de sus problemas económicos, de cómo Lara no paraba de llorar, como si yo fuera la causa de su miseria y no sus propias acciones. Lo escuché con una calma que lo desarmó. No hubo gritos ni reproches por mi parte. Cuando terminó su letanía de quejas, le dije con voz suave pero firme: «Diego, has confundido mi amor con mi estupidez durante demasiado tiempo. La puerta de esta casa y la de mi corazón están cerradas para ti». Le dejé muy claro que no se trataba de una venganza. La venganza es un fuego que te consume, y yo ya no tenía nada que quemar. Era una cuestión de autopreservación. Le expliqué que el perdón no es un interruptor que se puede accionar a voluntad. Es un camino que el ofensor debe recorrer.
un camino de arrepentimiento genuino, de reparación y de un cambio fundamental de carácter. El día que entiendas la magnitud del daño que has hecho, no a mis finanzas, sino a mi alma, ese día podrás empezar a perdonarte a ti mismo. Mi perdón es irrelevante hasta que eso ocurra. Tu redención, hijo, es tuya y solo tuya. No me esperes al final del camino. Fue la conversación más dura y liberadora de mi vida. Hoy, mi vida es tranquila, pero es una tranquilidad elegida, no impuesta. Mis días transcurren entre mis libros, mis vecinas y mi jardín, donde estoy plantando una nueva variedad de rosas de un color rojo intenso, el color de la fuerza y la pasión. A veces, al atardecer, me siento en mi porche recién pintado y observo la luz dorada filtrarse entre las hojas del roble. Ya no soy solo la viuda de Antonio o la madre de Diego. Soy Carmen Rodríguez, una mujer de 67 años que miró al abismo de la traición y en lugar de dejarse caer, aprendió a volar. La cicatriz de la herida sigue ahí, pero ya no duele. Es solo el recuerdo de una batalla que, contra todo pronóstico, gané. Y esa es una victoria que nadie podrá arrebatarme jamás. Si algo he aprendido de todo este doloroso proceso, es que el amor de una madre, aunque inmenso, no debe ser incondicionalmente ciego. Amamos a nuestros hijos con una ferocidad que a veces nos impide ver la verdad. Nos ponemos una venda en los ojos y llamamos a esa ceguera amor. Pero el verdadero amor no exige nuestro sacrificio hasta el punto de la anulación. El verdadero amor se basa en el respeto mutuo. Mi historia es un amargo recordatorio de que amar a alguien no significa permitirle que te borre, que te menosprecie o que te convierta en un escalón para sus ambiciones. A veces, el acto de amor más grande que podemos hacer, tanto por nosotros mismos como por ellos, es poner un límite. Es decir, hasta aquí, no por odio, sino por un profundo amor a nuestra propia dignidad. También he aprendido una lección vital sobre el valor que la sociedad, y a veces nuestras propias familias, otorgan a la vejez. Nos ven como seres frágiles, anclados en el pasado, un estorbo sentimental en un mundo que avanza a toda prisa. Nos subestiman, creen que nuestros años nos han quitado la agudeza, cuando, en realidad, nos han dado sabiduría. Creen que nuestra bondad es debilidad, cuando es el fruto de una vida de luchas. La arrogancia de la juventud es pensar que puede burlar a la experiencia. Mi hijo y mi nuera cometieron ese error fatal. Vieron a una anciana fácil de manipular y no a la mujer que había sobrevivido a décadas de trabajo, a la pérdida de un esposo, a incontables crisis silenciosas. Que mi historia sirva de advertencia. Nunca subestimes la fuerza de una madre. Mi victoria no fue ruidosa. No hubo venganza. No hubo gritos en un tribunal, ni humillaciones públicas más allá de las que ellos mismos se infligieron. Mi justicia fue silenciosa, paciente, tejida con los hilos de la previsión de mi marido y mi propia determinación. Esto me enseñó que la fuerza más poderosa no siempre es la que más ruido hace. La inteligencia, la estrategia y la capacidad de esperar el momento adecuado son armas mucho más letales que la ira descontrolada. La verdadera fortaleza reside en la calma, en la claridad de mente que te permite ver el tablero de ajedrez completo, mientras tu adversario solo ve la siguiente jugada. La justicia, a veces, es un plato que no solo se sirve frío, sino en el más absoluto y devastador silencio. Al final, esta es una historia sobre la gratitud y su ausencia. Criamos a nuestros hijos, les damos nuestras vidas, nuestros sueños, nuestros cuerpos y nuestro tiempo. No esperamos que nos paguen una deuda, porque el amor no es un préstamo. Pero sí esperamos, en el fondo de nuestro corazón, un mínimo de gratitud, un reconocimiento a los sacrificios hechos. La ingratitud es quizás la herida más profunda que un hijo puede infligir, porque envenena cada recuerdo, cada acto de amor pasado. Una vida construida sobre la ingratitud, sobre el desprecio a las propias raíces. Es una vida vacía, un edificio con una fachada brillante pero sin cimientos, destinado a derrumbarse al primer soplo de la verdad. Por eso mi mensaje final, para ti que me has escuchado hasta aquí, es este.
Nunca dejes que nadie, ni siquiera la sangre de tu sangre, te haga sentir que tu valor tiene fecha de caducidad. Tu historia, tus arrugas, tus recuerdos son tu mayor tesoro, no una carga. Ámate con la misma fuerza con la que has amado a otros. Respétate por encima de todo. Y si la vida te pone en una encrucijada, no temas convertirte en la heroína de tu propia historia. Porque al final del camino, la única persona que tiene el poder de defender tu dignidad, de luchar por tu paz y de reconstruir tu vida, eres tú misma. Y esa es la batalla más importante que jamás ganarás. Si mi historia te ha conmovido o te ha inspirado de alguna manera, compártela. Quizás haya otra Carmen en algún rincón del mundo que necesite escuchar que no está sola, que el dolor pasa y que dentro de ella vive una leona esperando despertar. Gracias por acompañarme en este viaje, desde la oscuridad de la traición hasta la serena luz de la dignidad recuperada. Tu compañía ha sido mi fuerza.